Bien, entonces vamos a hacer el ejemplo de el seno elevado a la cuarta. De esa forma. Ahora, como les había mostrado hace un cacho, lo que hay que escribir es el formato del número par. ¿Cómo se escribe un número par? Es 2 por n, ¿verdad? 2 multiplicado por algún número cualquiera. En este caso, el número que debemos escribirle acá para que nos dé 4 es 2. O sea, 2 por 2 igual 4 por el diferencial de x. Ahora lo vamos a escribir en forma de exponente. Esto lo vamos a escribir como adentro seno elevado al cuadrado de x y todo esto elevado al cuadrado, ¿vale? Para que 2 por 2 sea igual a 4. Entonces, vamos a hacer el cambio. Como les había dicho, en este caso no podemos hacer el cambio de Pitágoras porque no tenemos el coseno que nos va a aparecer acá cuando hagamos nuestro cambio de variable. Entonces, como no podemos hacer aquello, vamos a utilizar esta formulita que les acabo de dar, que va a reducir el grado de nuestro seno. Seno al cuadrado y acá habrá coseno elevado a la 1. Entonces, vamos a escribir en vez del seno, para nosotros va a ser, les había dicho que es, en vez de, bueno, para el seno es el negativo, ¿verdad? Ay, un cachito. Ahora sí. Seno al cuadrado va a ser un medio multiplicado por, para el seno es el negativo, coseno de 2 veces x. De esa forma. Ahora vamos a sacar ese 1 medio elevado al cuadrado, está siendo afectado por el cuadrado, será 1/4. Entonces aquí quedará como 1/4 multiplicado por, vamos a desarrollar esto de acá, el primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo, menos el doble del primero por el segundo, 2 coseno de 2x. Más el segundo elevado al cuadrado, más coseno al cuadrado de 2 veces x. Ajá. Este 1/4 lo vamos a sacar fuera de nuestra integral en calidad de constante. Y va a quedar en la parte de adentro de la integral simplemente esto. Ahora vamos a ir integrando como ya sabemos. Integral de 1 por el diferencial de x simplemente será x, ¿verdad? Integral de 1 es x. Menos 2 multiplicado por la integral de el coseno de 2 veces x. Como hace rato les he dado el tip, ese 2 va a bajar a dividir y vamos a integrar el coseno. Integral del coseno va a ser seno de lo que tiene adentro. Como hace rato hemos hecho para que sea más corto el proceso, para no estar abriendo corchete para derivar o integrar todo esto, porque ya sabemos cómo es el tip. El número pasa a dividir y lo integramos como sabemos. Coseno al cuadrado quedará acá, la integral del coseno cuadrado de 2 veces x. Y todo eso, diferencial de x. Ahora, lo que vamos a hacer es abrir un ciclo para integrar lo que es el coseno al cuadrado. De esa forma. Y como sabemos, vamos a aplicar exactamente lo mismo que acabamos de aplicar. Esa integral, ese coseno al cuadrado,
lo vamos a escribir como 1/2 de 1 para el coseno más coseno de 2 veces x por el diferencial de x. El 1/2 sale fuera de nuestra integral en calidad de constante, lo vamos a escribir afuera. Y la integral simplemente nos ha quedado así. Entonces vamos a integrar directamente, como ya sabemos, para evitarnos abrir más ciclos y demás variables. Ojo acá, me estoy equivocando. 1/2 de 1 más el coseno del doble del ángulo. Aquí teníamos 2. El doble del ángulo será 4x, ¿verdad? No se confundan ahí. La formulita nos dice 1/2 de, o multiplicado por 1 más el coseno del doble del ángulo. Doble de 2x, 4x. Entonces, dicho eso, nos queda integrar 1 por el diferencial de x, la integral de eso es x nomás, más integral del coseno de 4x. Como les había dicho, el número pasa a dividir. Integral del coseno será c de lo que tiene adentro. Y bien, ahora ya hemos hallado el resultado. Vamos a cerrar nuestro ciclo y vamos a copiar todo esto para reemplazar el resultado. Vamos a copiar aquí. Ahora sí. Entonces, esto va a ser igual a todo esto. Y en vez de la integral que está aquí escrito, lo vamos a escribir como su resultado, ¿verdad? Esta integral sabemos que va a ser igual a este resultado que acabamos de hallar. Entonces lo reemplazamos simplemente. Ahora sí, vamos a sacar paréntesis de todo lo que podamos. Veamos, ¿qué tenemos acá? Acá este 2 está entrando a multiplicar aquí en este paréntesis y 2 por 1/2 va a ser 1, por lo tanto se simplifica de esa forma. Este 1/2 está entrando a afectar a ese paréntesis, 1/2 por x y 1/2 por 1/4 será 1/8. Ahora sacamos este paréntesis que ya no nos sirve y vamos a introducir el 1/4. 1/4 por x más o menos 1/4 por el seno, 1/4 por 1/2, 1/8 y 1/4 por 1/8 será 1 entre 32 por el seno de 4x. Ahora si nosotros ordenamos un poquito mejor esto, va a quedar de la siguiente forma. Va a quedar como 1/4 más 1/8 será 3/8, por si las moscas. 1/4 más 1/8, 3/8 efectivamente. 3/8 de x menos 1/4 del seno de 2x 1/4 del seno de 2x más 1 entre 32 el seno de 4x. Y listo. Más la constante de integración y este es el resultado, ¿ya? Entonces, como les había dicho siempre, cuando tengamos potencia par, lo que hacemos es buscar esta forma, cosa de que el cuadrado quede dentro del paréntesis, para que podamos reemplazar con la formulita para disminuir el grado, ¿verdad? Seno vendrá con el negativo y el coseno será pues con el positivo. Y de esa forma hemos ya integrado lo que es el seno elevado a la cuarta. Espero no haberme equivocado en nada. Y eso. ¿Tienen alguien alguna pregunta hasta aquí para pasar a integrar tangente, secante, cotangente y etcétera? Mientras escribo el ejercicio. Vamos a empezar por algo sencillo.
para pasar, para ir avanzando. ¿Qué pasaría si tenemos la tangente de x? Tenemos que integrar tangente de x. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para esto? Sabemos que la tangente es seno de x sobre el coseno de x, ¿verdad? Por el diferencial de x. Ahora, si nosotros hacemos un cambio de variable, si decimos que u, mayormente lo que está en el divisor siempre nos molesta, por lo tanto vamos a decir pues coseno de x. Vamos a volverlo a una sola variable que no sea coseno. Entonces vamos a hacer ese cambio de variable de u sea igual al coseno. Derivada del coseno va a ser menos el seno de x por el diferencial de x. Y acá tenemos seno de x por el diferencial de x, justamente lo que tenemos acá. Por lo tanto, vamos a llevar al otro lado el negativo y nos va a quedar de la siguiente forma. Seno de x por el diferencial de x. Ahora vamos a aplicar ese cambio acá. Entonces vamos a tener la integral de seno de x entre x era menos el diferencial de u. ¿Verdad? Diferencial de u. Y ese negativo lo vamos a escribir acá. Menos diferencial de u. Y aquí abajo teníamos coseno. Entonces será 1 entre, en vez de coseno va a ser u, ¿verdad? Ahorita estamos cambiando nada más la variable. Diferencial de u será el seno de x por x o de x. Será menos el diferencial de u, menos diferencial de u. Dividido entre coseno será u. Entonces, este negativo lo vamos a sacar fuera de nuestra integral, ya que es constante, y nos va a quedar eso de ahí. Ahora, integral de 1 entre u por el diferencial de u no es nada más ni nada menos que el logaritmo natural de u. Y eso va a ser igual a menos el logaritmo natural de qué cosa era u, es coseno de x. Entonces, ese es el resultado de la integral de la tangente, ¿ya? El logaritmo natural del coseno de x. Si queremos hacer para la cotangente, es exactamente el mismo procedimiento. Va a ser la integral de la cotangente de x, y eso va a ser igual al diferencial de x. ¿Qué cosa es la cotangente? Sabemos que la tangente es seno sobre coseno, y también sabemos que cotangente es igual a 1 entre la tangente, o sea, su inversa. Por lo tanto, como sabemos que la cotangente es la inversa de la tangente, y la tangente es seno sobre coseno, esta cotangente va a terminar siendo seno sobre coseno tangente. Su volteadito es coseno de x dividido entre el seno de x, ¿verdad? Cotangente es coseno sobre seno. Al revés que la tangente, ¿no ven? Por el diferencial de x. Hemos hecho ese cambio. Ahora vamos a hacer ese mismo cambio que hemos hecho arriba, pero en este caso el de abajo que nos está molestando, el que es divisor siempre, va a ser el seno. Entonces vamos a cambiar u, vamos a decir que va a ser el seno de x. La diferencial de u va a ser la derivada del seno, coseno de x por el diferencial de x, justamente lo que tenemos ahí arriba. Entonces, aquí arriba va a quedar como coseno de x por el de x va a ser diferencial de u, y aquí quedará como 1 entre seno es u. Por lo tanto, la integral de la cotangente será el logaritmo natural de u. Y ese logaritmo natural lo vamos a poner en términos de x. Logaritmo natural de, en vez de u, que era u, es el seno de x. Más la constante de integración. Y listo. De esa forma es como integramos tanto tangente como cotangente. Fácil. Casi intuitivo.
Pero, ¿qué sucede si tenemos secante de X? Esto es importante entender bien. Si tenemos secante, no podemos volverlo a lo que es la secante. En realidad la secante es 1 entre el coseno, ¿verdad? Si hacemos ese cambio, 1 dividido entre el coseno de X, no nos va a servir de nada, absolutamente de nada, porque si nosotros queremos hacer ese cambio de variable, que U sea igual al coseno, nunca nos va a aparecer su diferencial de U, derivada de coseno menos el seno. ¿No ve? Entonces, si queremos hacer este cambio, no nos va a aparecer el diferencial de U para nada. Entonces, no nos conviene hacer esto porque no tenemos completo ese cambio, esa sustitución normal que hacemos. Para resolver esto, tenemos que hacer un pequeño artificio matemático. Vamos a hacer una magia ahorita. Vamos a multiplicar y vamos a dividir por algo que no sé muy bien cómo explicar el por qué o de dónde sale o cómo es que se ha dado cuenta el que ha hecho esto por primera vez, pero a medida que vayamos avanzando se van a dar cuenta el por qué tenemos que multiplicar por el secante de X más la tangente de X. ¿Por qué? Ahorita ya van a ver. Entonces acá abajo será secante más tangente, ¿no? Dividimos, multiplicamos por esto y lo dividimos entre eso mismo para que no altere nuestro orden. Ahora sí, vamos a multiplicar secante por todo lo que está aquí arriba, multiplicamos simplemente, el afectado será aquí el secante. Entonces, si multiplicamos el secante por todo esto, se quedará como el secante elevado al cuadrado de X más secante por tangente. Secante de X por la tangente de X, dividido entre esto que está acá. Secante de X más la tangente de X. Ahora, ¿por qué he hecho esto? Porque acá podemos hacer este cambio, ¿verdad? Siempre que haya una suma en la división o en el denominador, tenemos que aplicarle un cambio porque las sumas en el denominador nos perjudican. Bueno, no siempre, puede que se dé el caso de que no, pero la mayoría de las veces siempre es conveniente cambiar esta pequeña molestia, que es una suma en el denominador. Entonces, el diferencial de U, ¿qué va a ser? Si nosotros derivamos secante, la derivada de la secante es secante de X por tangente de X, más derivada de la tangente será secante elevado al cuadrado de X, ¿verdad? Todo eso multiplicado por el diferencial de X. Entonces, ahora sí, fíjense, acá tenemos secante cuadrado más secante por tangente. Y acá tenemos lo mismo, solo que está un poco desordenado. Para ordenar, simplemente pues vamos a mover, porque la suma tiene propiedad conmutativa. Entonces acá lo que vamos a hacer es ordenar para que esté así, kicking, a lo que está ahí arriba. Entonces será secante al cuadrado de X más tangente de X o secante por tangente de X. Uy, que la fregó. Ya, listo. Entonces, ahorita lo que hemos hecho es voltear nada más y eso no genera ninguna molestia. Este lo he traído aquí adelante y este lo he llevado allá. Para que podamos ver claramente que acá secante cuadrado más secante por tangente lo tenemos acá. Secante cuadrado más secante por tangente por el diferencial de X. Entonces, por esas razones que se hace esta multiplicación, para que nos salga justamente lo que está acá, porque de otra manera no se puede integrar lo que es el secante. Ahora sí, vamos a cambiar nuestras variables y vamos a decir, en la parte de arriba, secante cuadrado más secante por tangente por el diferencial de X, para nosotros es diferencial de U. Diferencial de U. Y lo que está abajo, secante más tangente, va a ser U. Por lo tanto, el resultado
va a ser lo siguiente. Si integramos eso, vamos a tener que ser el logaritmo natural de u, ¿verdad? Logaritmo natural de u, pero no queremos en términos de u, queremos en términos de x. Por lo tanto, u, ¿qué cosa era u? Era secante de x más la tangente de x. Y listo, con eso hemos integrado lo que es la secante. Ahora, ¿qué pasa si tenemos cosecante? Si nosotros tuviésemos una cosecante acá, sabemos que tampoco podemos hacer el cambio de 1 entre seno porque no nos va a llevar a ningún lado. Entonces, ¿para qué lo vamos a hacer si al final no vamos a poder? Para este caso, lo que tenemos que hacer es multiplicar por lo siguiente. Era con negativos, espera. Déjeme ver. Creo que esto es con negativos. A ver, ¿dónde está? Aquí. Derivada de cosecante menos cotangente. Listo. Entonces aquí hay que multiplicar por menos la cosecante de x menos la cotangente de x. Y vamos a dividir por eso mismo. Bien, entonces si multiplicamos y dividimos por eso, vamos a agarrar esto, lo vamos a multiplicar y vamos a tener lo siguiente. ¿Qué vamos a tener en la parte de arriba? Vamos a tener menos cosecante elevado al cuadrado, cosecante elevado al cuadrado de x menos cosecante de x por cotangente de x. ¿No ven? Estamos multiplicando esto por esto y va a estar dividido entre cosecante de x, o esto es negativo, menos la cotangente de x. ¿Para qué? Aunque la verdad no sé por qué le he puesto los signos acá. Pero bueno, no es por estos signos, chicos, me acabo de confundir. Acá es más, ¿ya? No se hagan lío con los signos. Esto es más. Todo esto es más. Vamos, exactamente lo mismo que hace rato. Va a ser con positivo. Los signos van a aparecer después. Pero lo multiplicamos por un positivo. Pasa. Como hace ratito. Por cosecante y cotangente, pero eso sí. Entonces, vamos a definir como u, que va a ser igual a lo que está aquí abajo, que nos está molestando, la suma en el denominador, más la cotangente de x. Ahora, si nosotros hallamos el diferencial de u, va a ser igual a la derivada de esto. Derivada de cosecante será menos cosecante de x por la cotangente de x. Menos la derivada o más la derivada de la cotangente será menos cosecante elevado al cuadrado de x. ¿Ya? Por el diferencial de x. Veamos. Derivada de la cotangente menos cosecante, derivado de cosecante menos cosecante por cotangente. ¿Está bien? Bien, entonces vamos a hacer ese cambio. Ay, maldita sea. Vamos a hacer ese cambio y vamos a decir qué cosa. Fíjense que esto está aquí arriba. Sin embargo, tenemos que factorizar, puede ser, o sueño también, o los dos. Hambre y sueño. Podemos factorizar el signo y nos quedará como cosecante de x por la cotangente de x más la cosecante elevado al cuadrado de x. Y todo esto estará por el diferencial de x. Bien. Entonces, ahorita lo que hemos hecho es factorizar el signo. Fíjense que el signo está fuera de nuestro paréntesis, por lo tanto va a cambiar el signo de estos dos. Ahora ese signo lo vamos a llevar al otro lado, menos el diferencial de u,
va a ser igual a cosecante por cotangente más la cosecante al cuadrado, o el diferencial de x. Cosa que tenemos acá arriba. Esto, que va a estar acá. Entonces vamos a proceder a hacer el cambio. Aquí arriba teníamos cosecante cuadrado más cotangente, lo mismo que está acá. Por lo tanto, eso será menos la diferencial de u. Menos diferencial de u. Y abajo quedará como, abajo teníamos cosecante más cotangente y eso es u. Este menos lo vamos a sacar fuera de nuestra integral, que no nos moleste. Y quedará como menos la integral de 1 sobre u será logaritmo natural de u. Pero queremos en términos de x. U era cosecante de x más cotangente de x. ¿Qué dice? Cosecante más la cotangente de x. Y listo, más la constante de integración. Bien, entonces este es el resultado a lo que es la integral de la cosecante de x. Hacemos el mismo o muy parecido artificio que hemos hecho con la secante, solamente que con cosecante y cotangente. ¿Puede volver a explicar la cotangente? ¿La integral de la cotangente? ¿Esto de acá? Ya. Para la cotangente, sabemos que la cotangente de x va a ser igual a 1 dividido entre la tangente de x, ¿verdad? Esos son los cos. El cosecante también será 1 entre coseno. No, mentira, el cosecante será 1 entre seno. ¿No ve? Lo mismo. Secante será 1 entre coseno y cotangente es 1 entre tangente. Ahora, sabemos también que la tangente va a ser igual a seno de x sobre el coseno de x, ¿verdad? Ahora, si nosotros aplicamos la ley del sándwich, este coseno va a estar multiplicado por este 1, por lo tanto va a subir a multiplicar. Y ese seno estará multiplicado por el denominador de este 1, que va a ser igual 1. Sabemos que este 1 tiene denominador 1. Entonces, por la ley del sándwich, extremos con extremos, medios con medios, el coseno sube y el seno se queda en la parte de abajo. Seno de. Entonces, en conclusión, el cotangente será coseno sobre seno. Hacemos ese cambio y vamos a observar que si nosotros llamamos u igual al seno, para deshacernos de esta pequeña molestia, si nosotros cambiamos esa variable y decimos que u sea igual al seno, la diferencial de u va a ser la derivada del seno, coseno, por el diferencial de x. Y observamos que eso está en la parte de aquí arriba, coseno de x por el diferencial de x. Por lo tanto, es óptimo aplicar este cambio. Entonces, arriba era coseno de x por dx, era diferencial de u, como está acá. Y en la parte de abajo vamos a tener el seno de x, y el seno de x es u. Reemplazamos el u. Ahora, la integral de 1 entre u por el diferencial de u va a ser logaritmo natural de u. Y u era seno de x. Por lo tanto, reemplazamos y será el logaritmo natural del seno de x más la constante de integración. ¿Está bien? Auxi, una duda. Dime. En el examen, si nos apareciera para integrar uno de estos, directamente ya podríamos poner el resultado o el INGE se va a fijar que hagamos este procedimiento. Tienen que hacer con procedimiento, muchachos. No se aprendan los resultados y para acortar tiempo hagan directo el resultado. Porque va a pensar el INGE que si solo ve el resultado en este tipo de ejercicios que son de integración, va a pensar que ustedes se han copiado.
Pues cualquiera pensaría que se copian si solo ve el resultado. Así que siempre es bueno que hagan ustedes el procedimiento Aunque de sí, cada integral. Dime. pero si en un ejercicio largo, digamos, nos encontramos con este tipo de casos, directamente lo podríamos poner el resultado para continuar el ejercicio, así para cortar el procedimiento, o sí va a querer todo el procedimiento en general. No, no, no. Si en algún ejercicio te aparece, digamos, que tienes que integrar eh, apartito lo que es esto, puedes aplicar directamente el resultado, ahí no habría ningún problema. Pero si te aparece, digamos, un ejercicio solito así, tienes que aplicar resultado. O digo, procedimiento. Pero si está dentro de otro ejercicio, aplicas nomás resultados, no hay problema. Como nos va a aparecer algunos ejercicios así a medida que vayamos avanzando, más aún en lo que es el cambio de variable sustitución trigonométrica, y nos va a aparecer más de esas cositas cuando hagamos también fracciones parciales y demás cosas, ya. Pero si te aparece en un ejercicio, aplicas nomás resultado. ¿Está bien? Bien, muchachos, tenemos 6 minutos. Quería hacer lo que es el secante al cubo, cosecante al cubo, tangente cuadrado y demás, pero eso lo vamos a dejar para la siguiente clase. Estoy haciendo énfasis en este lado, en esta parte, porque les digo, esto es la base para entender la sustitución trigonométrica, ¿ya? Entonces, la siguiente clase, que va a ser el miércoles 5:15, vamos a terminar de hacer lo que es secante cubo, lo que es tangente cuadrado, etcétera, etcétera, para entrar a lo que ya es a lo que es sustitución trigonométrica. Así que de esta parte vamos a ver solamente cito y ya entraríamos a lo que es la sustitución. Hago énfasis en esto porque cuando hagamos sustitución trigonométrica, muchas veces en el ejercicio mismo nos aparece este tipo de integrales, o sea, parte del ejercicio. Entonces, para que ustedes sepan de dónde salen los resultados y demás, o cómo integrar secante, o cómo integrar secante cubo y demás cosas, les enseño esto biencito, porque yo he tenido problemas serios en esa parte de lo que es la integración por sustitución trigonométrica. Ahí me trancaba en secante cubo y demás. ¿Qué es lo que entra al examen? Vamos a resolver exámenes pasados. Terminaré de explicar los ejercicios como en sí y luego vamos a hacer exámenes pasados, ¿sí? Allá van a empezar a ver cómo más o menos, pero más o menos estas cosas entran. El INGE se basa mucho en el nivel de lo que es el RELOS, así que si ustedes practican del RELOS van a estar capos para su examen. Bien, muchachos, entonces aquí va a quedar la clase de hoy y nos vemos la siguiente semana. Vamos a terminar lo que les digo y ya con eso entramos a sustitución y ya casi terminamos. Y pues hasta aquí quedamos. Más ejercicios como del RELOS. La verdad es que en todos los libros que yo he estudiado, de lo que es cálculo 1, ninguno tiene el nivel que tiene el RELOS. Ya que si ustedes practican de lo que es el RELOS, van a tener un excelente nivel en cálculo 1, porque ningún otro libro he visto que tenga ejercicios como los del RELOS. Los demás son pichados. Con el INGE ya han entrado fracciones parciales, por Dios santísimo, Cristo Redentor. Ya han hecho sustitución trigonométrica, entonces, ¿no? No, eso no hicimos. Creo que va a ser sustitución luego de fracciones parciales. Bien, vamos a ir avanzando conmigo como vayamos avanzando. Ya voy a hablar con el INGE. Pero bueno. Bien, entonces ya van a tener buena base lo que va a ser sustitución trigonométrica con lo que les estoy enseñando ahorita. Pero no tengan miedo, no es tan difícil. Bien, chicos, aquí vamos a quedar entonces. Vamos a almorzar, que tal vez el bostezo era por hambre. Así que nos vemos la siguiente semana. Buen provecho a todos. Bye.